Un buen día para todos ustedes. Hoy es el día que hizo el Señor. Reciban un cordial saludo en este precioso día y, como siempre, disponga su corazón para oír la voz de Dios, para alabar al Señor, para bendecir su nombre y para que tu corazón se inunde de fe por todas las cosas maravillosas que Él hace y seguirá haciendo. Hoy quiero hacer una oración y te invito a que por un momentico dejes de hacer lo que estás haciendo, mires solamente al Señor y junto conmigo puedas llegar a orar y vamos todos delante del trono del Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, en este día, en este precioso tiempo que nos regalas para compartir, Señor amado. Gracias por tus muchas misericordias. Gracias, Señor, por tu compañía, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por cada familia que está allí en el Face, viendo, Señor, escuchando tu palabra y uniéndose con nosotros para adorarte a ti, para conocerte a ti y para exaltarte, Señor. Pues tú eres el Dios que merece toda la alabanza. Tú mereces, Señor, y eres digno de toda soberanía, de todo poderío, de toda majestad. Señor, encomendamos a ti este día y te damos muchas gracias por el privilegio de estar delante de ti para servirte y para adorarte. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy tengo una lectura que está en el Salmo 20. Si tú tienes una Biblia, pues qué bendición que vayas buscando. Te doy así el tiempito para que vayas y busques en tu Biblia el Salmo número 20. Y si de pronto ahí a la mano no tienes una Biblia, entonces vas a escuchar atentamente la lectura que voy a hacer. Esta lectura habla de una oración pidiendo la victoria. ¿Cuántos no queremos la victoria? Yo creo que a diario queremos esa victoria. Entonces voy a estar leyendo del verso 1 al verso 5. Voy a estar leyendo para que tú estés bien pendiente. Dice el verso 1, capítulo 20 de los Salmos. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Amén. Ese es el deseo en esta mañana, que así como tú vienes delante del Señor, puedas decir, Señor, esta es mi petición, mi necesidad, y el Señor lo dice en su palabra, que Él conceda todas tus peticiones. Entonces, este salmo nos lleva a tener la victoria en este día. Y como tenemos la victoria en este día, nos vamos a regocijar alabando, cantándole al nombre del Señor. Por favor, disponte donde quiera que estés allí y vamos a entonar esta canción con mucha alegría porque le cantamos esa a Él, al Rey de Gloria y de Majestad. Vamos a adorarle. En este día únete a nosotros, con gozo y con
cante alabanzas. Así que con alegría, únete en el nombre de Jesús. Gozo en lugar de luto, su alegría y amor cambió mi dolor, su sangre me ha lavado, mis culpas ha quitado. Dios hizo cosas nuevas, me dio libertad y me transformó, perdido y fue encontrado, me vistió de alegría y una nueva canción ha puesto en mí, la alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida, la alegría del Señor, es mi refugio, la esperanza que da vida, la alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida, la alegría del Señor, es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. Gozo en lugar de luto, su alegría y amor cambió mi dolor, su sangre me ha lavado, mis culpas ha quitado. Dios hizo cosas nuevas, me dio libertad y me transformó, perdido y fue encontrado, me vistió de alegría y una nueva canción ha puesto en mí, la alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida, la alegría del Señor, es mi refugio, la esperanza que da vida, la alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida, la alegría del Señor, es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. Gózate en Cristo, Él te ha hecho libre, así que exáltalo allí en tu casa, en medio de tu familia, en medio de tus amigos. Proclama el nombre de aquel que te ha hecho libre, Jesucristo. La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor, es mi refugio, la esperanza que da vida. La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor, es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. Gloria a Dios. Es cierto, la alegría del Señor es nuestra fuerza. Ok, entonces vamos a bendecir ese nombre precioso de nuestro amado, porque Él concederá las peticiones de tu corazón y de mi corazón. Regocijémonos siempre con el Señor, regocijémonos con su palabra, regocijémonos porque cuando a Él clamamos, Él nos oye, y por eso es un motivo para estar felices de todas las bendiciones que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Vamos en este día a escuchar la bendita palabra de Dios. Pastor Freddy, tienes la palabra, nuestro amado pastor, le damos gracias al Señor. Gracias a mi pastora, Dios la bendiga. Mi pastora y mi esposa, bendito sea el Señor, dándole gracias al Padre porque en esta fecha estamos celebrando 15 años de matrimonio, dándole la gloria y la alabanza al Señor, en la que nos ha sostenido, hemos visto su fidelidad. Debo honrar al Señor Jesucristo porque cuando Él es la base de una familia, cuando Él es la
la dirección en todo asunto de una familia, de una persona y de un matrimonio, siempre habrá éxito en todo cuanto hagan. Y nuestro matrimonio, yo le doy la gloria a Dios por el éxito que nos ha dado para mantenernos en unidad, para mantenernos firmes en toda prueba, en todas circunstancias, tanto en la escasez, en la enfermedad. Así que gloria al Señor, como también en la abundancia y en toda bendición que el Señor nos da. Así que la alabanza y la honra sea solo para nuestro Señor Jesucristo. Y quiero justamente enfocar mi mensaje, el mensaje de la palabra del Señor en ese sentido de unidad, porque creo que una de las cosas, hay un dicho popular, ¿no?, que dice: divide y vencerás, dice un dicho, y yo creo que es así, tal cual. El enemigo siempre, su estrategia estuvo en dividir el propósito de Dios con el hombre, dividir una relación perfecta que Dios tenía con el hombre y dividir las relaciones perfectas que Dios creó para con las parejas, para con los padres e hijos y para con toda relación que nosotros constituimos. Mientras que no haya unidad, muy difícilmente se alcanzarán propósitos verdaderos y sobre todo los más importantes, que son los espirituales. Y hay que dejar muy en claro en este día que Dios nos ha dado y nos ha dotado a la iglesia de todos los recursos necesarios para que ella pueda crecer y para que pueda perfeccionarse, y en particular en esta área de unidad. ¿Ve? Porque cuán difícil es mantener la unidad en toda organización. No falta siempre el que está quizás siendo un buen instrumento del enemigo para sembrar rencor, iras, contiendas, divisiones. Siempre hay alguien que se deja usar, no por Dios, sino por el diablo, literalmente, para traer división. Entonces quiero enfocar mis fuerzas de predicación hoy en el Evangelio de Juan, primeramente, en unas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dio, que hacen parte de una oración que ha trascendido por los siglos hasta el día de hoy. Quiero compartírsela en pantalla. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú traes unidad hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Juan 17:20. Bueno, quizás en algunos dispositivos, según su tamaño y su pantalla, se va a ver un poco pequeño, pero yo les voy a leer para que puedan tener claridad de la palabra de Dios. Si voy a estar usando el día de hoy la Biblia de lenguaje sencillo, una traducción bastante comprensible para nosotros los latinos. Dice el verso 20: no pido solo por ellos. Oración de Jesús al Padre: no pido solo por ellos, sino también por los que crean en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos, que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Pero para esto deberán permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta. Y los de este mundo, mire que si tú estás observando tu Biblia, esto es muy importante. Para que los de este mundo, o así los de este mundo, entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Te honramos, bendito Padre Celestial. Entonces, este es un tema que quiero iniciar desde esa perspectiva de Jesús de unidad. Para él es importante, y es importante hoy, que toda institución humana pueda permanecer en unidad. Y creo que las empresas, en particular las instituciones económicas o gubernamentales, procuran siempre que su línea de mando nunca esté separada, dividida, sino que
su organigrama de empresa funcione bien para que puedan cumplir las metas que se trazan. Y Jesús trazó una meta a través de la unidad que acabamos de leer. Y esa meta que Jesús trazó está directamente relacionada con la salvación de las personas. Cuando se ve división, cuando se ve desorden, poca unidad, en medio de una organización cristiana, evangélica, y la primera institución evangélica cristiana no es precisamente la iglesia, es la familia, ¿no? La primera institución que el Señor estableció sobre la tierra fue esa, la familia. Dios la diseñó, la planeó de una manera y por eso colocó a Adán y Eva de tal manera que pudieran disfrutar de la unidad y de todos los beneficios que le proporcionaba ello y el privilegio de su relación con Dios tan perfecta, de la cual esa era la base del éxito de Adán y Eva hasta que la unidad fue destruida. Entonces tenemos nosotros realmente una capacidad otorgada por Dios a través de su Espíritu Santo para mantener la unidad a fin de que el mundo, y cuando la Biblia señala al mundo, nos está haciendo referencia directamente es a aquellos que no tienen a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Ve? Aquellos que aún no están hundidos quizás en dogmas y quizás en doctrinas de confusión y de engaño y que le evita llegar al Evangelio de Jesús. Y esa capacidad de unidad nos va a llevar a que ellos, cada una de las personas que están a nuestro alrededor, que son los que podemos afectar a través de nuestro testimonio de unidad, puedan llegar a los pies de Cristo. Y muchos de ellos son parte de su familia que necesitan ver esa unidad. Entonces, cuando el ser humano se encuentra sin Cristo, va a encontrar quizás un miembro que causa división en una iglesia. ¿Ve? Porque es que hay personas que pueden estar dentro de una iglesia pero que aún no han nacido de nuevo. La misma familia dividida no va a llegar a Jesús, jamás. Un pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, ya como una institución, ¿ve? Pues no va a crecer. El resultado en las personas que observan a los creyentes en esta área de unidad, pues va a ser incredulidad. Ese es el resultado en ellos. Van a decir, yo no creo en el evangelio que predican porque mira cómo viven, ¿sí? Y no se hace énfasis directamente, aunque Dios se afecta en otras áreas de nuestra vida como la económica, la física y otras, cuando llegamos a Jesús, pero no como nada la unidad, porque finalmente es la que más paz proporciona a una familia. En la medida que haya unidad, así es la paz que se disfruta en una familia, en una institución, en una iglesia. Bien, entonces vamos entonces a mirar la palabra del Señor en este día, porque el apóstol Pablo tiene un capítulo muy importante en el libro de los Efesios. Vaya buscando el capítulo 4 allí en sus Biblias, en el que nos da elementos claves gloria a Dios, gloria a Dios, en el que nos da elementos claves para que podamos mejorar y establecer los principios de unidad en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, como hijos de Dios y como iglesia de Jesucristo. Veamos esos elementos en el capítulo 4 de Efesios. Vamos a estar leyendo primero los 3 versos del 1 al 3. Permítanme, vamos a tratar de que los puedan ver en pantalla. Les recuerdo que si ven un poquito pequeño, pues es porque sus dispositivos tienen una pantalla bastante pequeña. Muy bien. Efesios 4:1 dice: yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, le ruego que vivan como deben vivir. Bueno, yo también quiero que todos entendamos esas palabras que son para cada uno de nosotros, y hay un deseo que Dios
quiere y es que vivan como se debe vivir. Como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios, sean humildes, amables, pacientes y brinden apoyo por amor los unos a los otros. Y verso 3 dice, hagan todo lo posible por vivir en paz. Miren qué relación tan directa hay entre lo que acabamos de mencionar en el verso 2, la humildad, la amabilidad, la paciencia, el apoyo, el amor, para vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Biblia, lenguaje sencillo. Entonces, mira, aquí en este versos que hemos visto, tenemos elementos importantísimos que quiero señalar. Humildad, nos dice. Y creo que nosotros no tenemos que dar una enseñanza teológica, doctrinal, moral sobre humildad. ¿Ve? No tenemos que en este tiempo irnos a explicarle a cada uno de ustedes la humildad cuando saben cada uno en sus corazones qué tan humilde es en medio de cada circunstancia y en medio de cada una de sus relaciones. ¿Ve? Finalmente, la humildad es el resultado de a veces aprender a callar y a perdonar. Y no quiero decir más al respecto, porque podríamos hacer otro sermón o una enseñanza completa sobre este tema. Amabilidad o mansedumbre. Miren esto con cuán importante todo lo que tiene que ver con la unidad. ¿Ve? Porque si nosotros no somos capaces de someternos a otros, ¿ve? No hay mansedumbre. ¿Sí? Entonces no voy a ser amable. ¿Ve? Alguien me habla, timbran a la casa, a la puerta o golpean. ¿Quién es? Bueno, uno nadie quiere llegar a esa casa. ¿Ve? ¿Cierto? Porque no hay amabilidad. Entonces eso lo que trae es, destruye unidad. Cuando no hay mansedumbre. Nosotros lo llamamos como cuando alguien es muy tosco, ¿no? Tome el plato de la comida. ¿Sí? Como se lo ponen a la mesa, muestra esa mansedumbre, ¿no? Y esa mansedumbre también que sin importar si es el plato que a uno más le agrada o que quizás a la vista no es el más agradable, pero si uno con mansedumbre, ¡wow! ¡Qué bendición por esa comida que me preparaste, mi amor! No le puede decir, ¿no es cierto? Así uno por dentro sepa que quizás le quedó salada, ¿sí? Eso es mansedumbre, ¿sí? O lo contrario, le quedó sin sal. Bueno, en muchos aspectos de nuestra vida mostramos la mansedumbre. ¿Ve? Elemento importante para mantener la unidad. Pacientes. Mire, yo creo que nosotros debemos entender que las personas que están a nuestro alrededor son muy diferentes a nosotros y que nosotros no podemos conseguir que ellas cambien. Usted con seguridad querrá que algo de su pastor cambie, de su pastora cambie, con toda seguridad, ¿ve? Porque no somos perfectos. Pero también usted querrá que cambie su esposa, que cambie sus hijos, que cambie su jefe, que cambie sus empleados o que cambie alguien que está, un vecino, algo que le molesta de otra persona que no le gusta y es posible que Dios no lo va a cambiar. Entonces tengo que ser paciente, tengo que aprender a aceptar, a reconocer que el Señor diseñó cada carácter, cada persona tan diferente, pero que nos da las habilidades, porque Él dice que nos da una capacidad, lo acabamos de leer, para que a través del Espíritu podamos mantener esa unidad. Nadie va a ser igual a ti, nadie va a ser igual a mí, nadie va a hacer las cosas como quizás yo creo que deben de ser, otro lo hará quizás mejor de lo que yo lo hago, así quizás cuando otro lo hace mejor que uno, ahí es donde se ve la humildad. Uy, venga, lo felicito por lo que hiciste, lo hiciste mejor que yo lo haría. ¿Ve? Y el apoyo, mire, acabamos de ver rápidamente que es importantísimo. Y apoyo, y cuando hablamos de apoyo, entonces decimos, sí, no, yo ayudo a mi familia o ayudo a personas que son emocionalmente relacionadas con nosotros, quizás por los lazos de sangre, que son a quienes quizás más directamente, quizás nuestro apoyo va a fluir con mayor libertad, pero también al apoyo a aquel a quien es mi hermano en la fe, mi interés en otros. A veces usted diga, no, pero yo como apoyo, yo no tengo que dar. Muchos van a decir eso, no, pero es que yo no tengo nada que dar, entonces necesito que me den.
¿cierto? Hay quienes tienen esa situación y de pronto más en esta época en donde apenas quizás estamos comenzando a medio sacar la nariz del agua a causa de la pandemia, ¿no? Tantas situaciones y crisis económicas. Entonces apenas estamos como medio respirando porque se ha medio reactivado algo la economía, pero aún así hay mucha necesidad. Y usted dirá, no, yo no tengo que dar, ¿no? Pero mire que el apoyo también es espiritual. Cuando yo me intereso por alguien en su condición, qué será de aquel, de aquella, y quizás no tengo nada que dar más que mi vida espiritual, oración, como hizo el apóstol Pedro y Juan. Cuando vieron el paralítico sentado al frente de la iglesia, ahí en la hermosa en Jerusalén, pues dijeron, pues no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, perdón, damos. Levántate. Pero nuestra oración, nuestro tiempo que invertimos en alguien, eso también es apoyar. Bien, en ayudarlo en cualquier manera, y más cuando conocemos el Evangelio de Jesucristo, debemos intentar apoyar. El asunto está que no todos quieren recibir el apoyo que como espirituales damos. Hay un dilema cuando tenemos quizás en nuestra boca y en nuestras manos la esperanza para toda persona. Gloria a Dios. Como resultado, dice al final de estos 3 versos, nos ayudará a mantener la paz. La paz. Así que si nosotros queremos que en medio de nuestras familias, en medio de la iglesia, en medio de tus instituciones y relaciones que estableces, haya unidad, haya paz, necesitamos entonces entrenarnos en la humildad, en la mansedumbre, en la paciencia y en la ayuda hacia otros. ¿Ve? Otro segundo elemento de los 3 que quiero anotar, lo vemos en los versos 4 al 6. Vamos a ir a esa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Efesios 4 al 6. Wow. Listo. Dice allí la palabra del Señor que solo hay una iglesia. Sigo leyendo la Biblia en lenguaje sencillo, pero si tú tienes una Reina Valera, una PDT, una versión antigua, católica, todas te van a ayudar. Esta tiene un lenguaje mucho más comprensible. Dice, solo hay una iglesia, solo hay un espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Verso 5, solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Verso 6, solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Bien, aquí hay algo que quiero resaltar importantísimo, y es que Dios nos está hablando de asuntos espirituales y doctrinales en frente a la unidad. Amén. Y esto es muy clave porque si hay algo más que divida, se llama religión. Las religiones no unen, las religiones dividen. Por esa razón, estoy convencido que Jesús es un enemigo de la religión, porque el asunto religioso y espiritual puede traer grandes divisiones de pensamiento y de distancias también físicas con algunas personas. Nos puede alejar, no nos une, sino nos aleja. Frente a esto, entonces, tenemos que entender algo, y es que allí dice la palabra que solo existe una iglesia, y entonces todos van a comenzar a decir, no, la mía es la verdadera. El pentecostal va a decir, no, la mía es verdadera. El cristiano evangélico va a decir, la mía. El católico va a decir, la mía. El musulmán va a decir, la mía. El budista va a decir, la mía. El Hare Krishna ya con la cabeza pelada va a decir, la mía es la verdadera. Y entonces todos van a comenzar a decir, la mía. Y yo también voy a decir que la mía. Entonces todos vamos a estar divididos. Pero es que tenemos que entonces examinar las cosas y las evidencias que nos enseña que es la iglesia. Y la iglesia está representada en un cuerpo, según lo que acabamos de leer del apóstol. Y esto se debe entender bien doctrinalmente, o se debe interpretar de la manera correcta. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de interpretación. Y es de ahí donde podemos acomodar la palabra cualquiera a su parecer, gusto y conveniencia. Bien, porque es que el hacerse llamar cristiano no lo hace miembro del cuerpo de Cristo. Y la iglesia está representada en un cuerpo. El Señor usó esa figura del cuerpo del ser humano para representar lo que es la iglesia.
Y el ingreso, o lo que me da a mí la membresía, como cuando me hago parte de un club, ¿sí? ¿Cierto? Cuando me hago ciudadano de otra nación, yo tengo que recibir una credencial, una identificación que me acredite como, en el caso nuestro, como colombianos, como miembros de quizás de una compañía, tengo una acreditación o una acreditación porque tú eres parte de una organización de profesionales, por ejemplo, de la salud, de la economía o de ingeniería, etcétera. Entonces, el llamarse cristiano llega es directamente cuando Cristo salva a una persona. O es decir, el ingreso a la iglesia de Cristo está relacionada a la salvación. Nadie puede ser miembro de la iglesia de Cristo a menos de que sea salvo. El que yo me diga y me haga decir que soy, qué sé yo, hincha de un equipo de fútbol no me hace mi futbolista. ¿Sí? ¿Ve? Entonces tiene que haber ocurrido algo en el espíritu de una persona que lo lleve a nacer de nuevo, que lo lleve a ser una nueva criatura, como habla la palabra, para que sea parte entonces activa de las células del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Para que entonces comience a ser parte allá, veo tengo que aquí mi esposa, así, unidos, uno solo, parte de ese cuerpo. Amén. Es la única parte, es lo que se le requiere. Si esto no ocurre en una persona, lo que está haciendo es parte, no del cuerpo de Cristo, sino de una religión. ¿Ve? Y observo que las religiones solo traen división. Cuando alguien nace, se une al cuerpo de Cristo, al evangelio, a la vida, no una religión. Bien. Y eso es el tema doctrinal. Por eso el Señor habla de esos temas ahí en esos 3 versitos, un espíritu, de una fe, un bautismo. Hay que entender esto. ¿En dónde está puesta la fe? Porque dice allí que solo hay un Señor, solo hay un Dios. No hay varios señores, ni mucho menos varias señoras a quien tengamos que adorar. No. ¿Ve? Solo hay uno. Uno cuya deidad está manifestada en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y son uno perfecto, como dijo Jesús al comienzo de este mensaje en el Evangelio de Juan 17, dijo: Señor, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno, ellos son uno. Bien. Y habló algo muy importante sobre el bautismo, porque una fe, un bautismo. Y el bautismo es la señal pública en la que una persona demuestra que su fe es el único, es la única forma en que demuestra en que Jesucristo es su único Señor y más que suficiente Salvador. Y es el testimonio que le da a las personas de su entorno de que realmente ahora hace parte de ese cuerpo. ¿Sí? El bautismo es consecuencia de haber nacido de nuevo. Por eso una criatura chiquitica, un bebé que no tiene esa conciencia del pecado, pues lo adhieren por voluntad de sus padres a una religión. Pero cuando el ser humano llega a confrontarse en lo que es, en lo que ha vivido delante de su Dios, va a experimentar que es un pecador y que está sucio y que necesita ser limpiado, que necesita esperanza a través de la vida de Jesucristo, y consecuentemente a esa decisión de aceptar a Jesús, de arrepentirse, va a ir al bautismo como testimonio a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, de que él ahora es uno más de aquellos de los que Jesús ha salvado por medio de la obra redentora de la cruz. Muy bien. Una tercera cosa que quiero señalar. Vamos a mirar ahora los versos 11 y los versos 12, por favor. Gracias, Jesús. Dice así:
Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia o su cuerpo, me dice que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Mire, yo quiero que usted, que me estás viendo y escuchando, preste atención a esto. Mire, concéntrese, no se distraiga. Mire ese verso 12, dice que Él ha constituido a personas, hombres y mujeres, para que todos los que formamos la iglesia, su cuerpo, estemos, en esta versión dice capacitados, en otra dice aptos para servir y dar instrucciones a los creyentes. Mire. Y esta es una de las partes quizás en los que muchos de los hijos de Dios podemos estar fallando en alguna proporción. Estos versos nos hablan de formación y capacitación. O sea, Dios no está interesado en que tú seas un miembro del cuerpo de Cristo como las células que llamamos muertas, ¿no? Nosotros no queremos que un miembro de la iglesia o del cuerpo de Cristo sea como esa parte de la piel que se va cayendo cuando alguien se quema por la acción del sol, entonces se va cayendo esas células muertas. Porque la célula que no está activa, que no está cumpliendo su función, muere. ¿Y qué hace finalmente el cuerpo físico humano? La desecha. Desecha esas células. De muchas maneras las expulsa del cuerpo. No las voy a enumerar, usted las conoce. No voy a meter ahí porque no es un poco agradable hablar de esa área. Pero bueno, el cuerpo desecha las células que no conviene tenerlas en su cuerpo, en sus miembros. Pero aquí entonces tenemos que entender de que todos los que llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo necesitamos formación y capacitación. Necesitamos ayuda. Necesitamos aprender doctrinas espirituales que nos den herramientas para hacer frente al día a día al que nos vamos a enfrentar, valga la redundancia, cuando salgamos de casa, cuando estemos en familia, cuando estemos en cualquier entorno. Necesitamos herramientas espirituales. Mire que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro también, en particular ellos, y como todos los demás, su obra apostólica siempre nos llevaba a estar en un lugar, un tiempo, formar, capacitar, se reunían todos los días, ¿ve? No cada 8 días, no una vez cada 15, no una vez al mes, no. Mire donde iban ellos, todos constantemente se estaban reuniendo y preparando para la obra. Y entonces se levantaban pastores, se levantaban maestros, evangelistas, otros apóstoles, y la iglesia crecía y la obra era extendida. Esto quiere decir que nosotros necesitamos de los ministerios o de los dones, ¿ve?, de ministerio que el Señor entregó a personas específicas: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero resulta que si yo no me uno a la iglesia de Cristo, pues yo no voy a recibir esa formación, yo no voy a recibir las herramientas. Es así de simple. Y si no recibimos esas herramientas, esa capacitación, entonces no vamos a desarrollarnos espiritualmente, vamos a seguir siendo niños, como acabamos de leer. Ahorita lo vamos a leer, de hecho, en los versos siguientes. Nos dice que quien no crece, quien no se desarrolla, queda como un niño. ¿Ve? Tremendo. Y entonces es allí donde yo te digo a ti que me estás escuchando, que estás invirtiendo estos minutos, porque no son muchos, no son horas, son un par de minutos en los que aquí dedicamos a reunirnos virtualmente. ¿Te quieres quedar como un niño, como parte del cuerpo de Cristo ahí inactivo, que toca es empujarlo, levantarlo y darle la lechita y darle de comer y levantarlo, darle la palmadita y sacarle los gases?
O te levantas como un poderoso hombre o mujer del Señor para conquistar y hacer su obra, para hacer frente a toda obra del enemigo, para ir a hacer y conquistar las vidas para Jesús, para ir a conquistar su familia, para ir a conquistar la gente que está a su alrededor, para impactarlos, para enamorarlos del Señor. Tú decides. Porque finalmente lo más importante para lo cual Dios llama a un miembro a que sea activo en su cuerpo es ese, el que sirva y cumpla su función según sus dones. No todos van a ser apóstoles, ni profetas, ni maestros, ni pastores, ¿no? Otros tendrán otras funciones también similares dentro del cuerpo de Cristo, muy honrosas, todas ellas, y necesarias. Todas son necesarias, todas las funciones. Por simple que sea en el cuerpo tu función, es importante ante los ojos de Dios porque hace parte de lo que necesita el cuerpo. Concluyamos pues este mensaje. Y quiero concluirlo leyendo los versos 13 al 16. Gracias, Señor Jesús. Muy bien. Vamos bien de tiempo, gracias al Señor. Voy a leerles, posiblemente ustedes ven muy pequeña la letra, tengan paciencia, si no pues hágale zoom ahí en su dispositivo. Dice, o use su Biblia. Dice, así seremos un grupo muy unido. Mira, ahí donde dice grupo, me gusta esta versión. En la Reina Valera, que denme un minuto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero aquí en vez de todos dice que seremos un grupo, ¿ve? Muy unido. Eso me identifica mucho. La palabra grupo, ahí hace parte de un grupo familiar, papá, mamá, hijos, cónyuge, esposo, relación padres e hijos, relación pastores, iglesia, ¿ve? Siervos y siervas, consiervos, también podemos decirlo de esa manera, un grupo unido. Y llegaremos a tener, y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Así seremos perfectos, como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. ¿Ven? Conclusiones importantísimas que hace el mismo apóstol, no tengo que ahondar en ellas. ¿Cierto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice lo que mencionaba hace un momento, verso 14, ya no seremos como niños. Conclusiones importantes, espirituales, doctrinales, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Cuando no se madura espiritualmente, sino que se queda como niño, se deja engañar fácilmente de cualquier cosa que nos quieran decir, cualquier cosa en la televisión, en la radio, cualquier persona que venga y nos cuente que mire que vi un ovni, que mire que, qué sé yo, que ahora tenemos que, como algunas religiones, ¿no? Ve, usted puede tener 2, 3 esposas, aproveche, cámbiese a esa religión. Cosas como estas, y no son absurdas las que estoy diciendo porque hay, ¿bien? Religiones que mezclan el evangelio de Jesucristo con drogas, por ejemplo, porque las hay también. Doctrinas en las que ahora hay reuniones especiales y dirigidas con la Biblia para ahora para la ideología de género, también la hay. Entonces, dice, verso 15, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Bien, Él es la cabeza de la iglesia, según sus funciones. Amén. Nosotros tenemos que estar sujetos a la cabeza y a quienes Dios coloque como autoridad para que nuestra función pueda fluir. Amén. Es así de sencillo. Si yo no me someto a los ministros, a los pastores, a los evangelistas, a aquellos que Dios instituye como autoridades en medio de su iglesia, pues yo no voy a estar sincronizado en la voluntad de Dios y voy a estar en un desacierto que puede provocar serios problemas espirituales.
Entonces dice, eso me agrada mucho saber y eso es la esperanza que nosotros tenemos. El verso 16 dice que Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Qué conclusiones tan maravillosas. Mire, yo creo que ahí usted vuelve a colocar ahí en armonía donde dice para que la iglesia, ahí donde está la iglesia del Señor, coloque su familia, coloque su empresa, coloque allí sus sueños, ¿ve? En Cristo. Dice para que entonces vayan creciendo, cobrando más fuerza por causa de ese amor. Entonces, creo definitivamente en que el deseo del Señor Jesucristo es que cada uno de nosotros podamos cumplir con nuestra función en el cuerpo de Cristo. Si tú no te unes a la iglesia de Jesús, sino que dices, no, yo aquí estamos en época de todavía de la iglesia virtual, aunque ya empezamos pronto a reunirnos presencialmente. Y la virtualidad es como cuando simplemente usted prendía el televisor, ¿ve? Y veía ahí un predicador, ya listo, ya me congregué, pum, apagué. ¿Y dónde está su servicio? ¿Dónde está su formación? ¿Dónde está su edificación y el desarrollo de su madurez espiritual? ¿Dónde están los frutos que el Señor persigue encontrar en cada uno de los creyentes? Esto es para que meditemos, que no nos podemos quedar en la virtualidad, sino que tenemos que actuar en la unidad física también, para que así podamos hacer la obra de Jesús. Gloria a Dios por la virtualidad, por las redes sociales, gracias por todo esto. Amén. Pero necesitamos ser efectivos, necesitamos ir, dice la palabra, impongan manos. Yo no, amén. Y yo imponer manos, claro, después de haberme echado gel y alcohol, ¿cierto? Y con tapabocas, pues voy hecho fuera un demonio y voy y oro por la necesidad de alguien, pues vamos y hacemos la obra de Cristo, salvamos personas, porque es la forma como lo diseñó Dios. ¿Ve? A punta de WhatsApp la gente no se convierte. Pueden ser sensibilizados, pero necesitan un toque. Amén. Entonces, oraremos para que Dios hoy haga de su iglesia una institución unida y que use sus dones en armonía, que pueda crecer en el nombre de Jesús de Nazaret, en todas las áreas, conyugales, como decíamos al comienzo, familiares, económicos y toda relación. Así que le invito a orar en nombre de Jesús. Si allí en sus casitas o en el lugar donde te encuentres en este momento, y sin importar que sea la hora en la que tú estés viendo esta palabra, cierra tus ojos allí. Dile, Señor, yo quiero experimentar esto. Dile, Señor, yo quiero experimentar lo que es hacer parte del cuerpo de Cristo. Qué privilegio, qué privilegio. Dígale, yo no quiero pertenecer a una religión, quiero pertenecer a tu cuerpo. Yo no quiero vivir en dogmas y costumbres, yo quiero vivir en la libertad del Espíritu, en la libertad que la palabra y el Espíritu Santo de Dios proporciona en la vida de una persona que acepta a Jesús como su Salvador. Si no has aceptado a Jesús como tu Señor, sino que lo has vivido como una religión, una costumbre, dile, Señor, yo quiero conocer al personal, al Jesús, al que murió en la cruz y resucitó y que dio su vida por mí. Ese es el primer paso para ingresar a la iglesia o al cuerpo de Jesús. Si no has tomado esta decisión, diga después de mí, Señor, reconozco que mis pecados me han mantenido alejado de ti. Y cada uno de mis pecados y mis acciones, por simples que sean y considerándome algo bueno, eso no es suficiente delante de ti. Hoy vengo a arrepentirme y a reconocer que solo por tu gracia, por medio de la fe, es que yo puedo ser salvo y no por nada que yo pueda hacer. Necesito de ti, Señor. Así que límpiame con tu sangre, aquella que derramó en la cruz de Calvario, y hazme una nueva criatura en Cristo Jesús. Y determino hoy ser un miembro activo de tu cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile al Señor Jesucristo también en este momento. Y se lo digo a todos aquellos que estén escuchando. Quizá ya has entregado tu corazón a Cristo. Dile, Señor, necesito establecerme, crecer, fundamentarme, entrenarme y hacer mi función dentro del cuerpo. Dile, Señor, necesito descubrir cuál es mi papel en ese cuerpo, en tu cuerpo.
Necesito hacer parte de la iglesia. Y bendigo, Señor, cada esas familias, estas personas, en nombre de Jesús. Te agradezco porque están conectadas con Mincafé, casa de fe, justamente un cuerpo instituido por ti, Señor, para la edificación de tus hijos y del pueblo que tú has salvado, Señor. Ayúdalos, levántalos en toda situación, circunstancia, todo aquello que ha afectado la unidad en medio de sus familias, todo aquello que ha afectado la unidad con la iglesia de Cristo. Señor, toma el control de ello. Si se han consumido por las enfermedades, quizás eso ha sido un instrumento que el enemigo ha usado para apartarte del cuerpo de Cristo. Ahora, en el nombre de Jesús, quita, Señor, la enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Quita las dolencias. Señor, tu palabra dice que tú llevaste tu enfermedad en la cruz del Calvario. Por tanto, por esa palabra, Señor, que está aquí en nuestras Biblias, Señor Jesucristo, obra un milagro en la vida de tu pueblo, Señor Jesucristo, que ha entregado su vida a ti, Señor. Aquellos que quizás por otras razones, quizás un pastor le hirió, se dividió él, se separó de la iglesia de Cristo, sana esos corazones heridos. O quizás fue por causa, está separado porque tiene quizás excesos en sus vidas. Ha sido consumido por los excesos, quizás vicios, excesos quizás llamados trabajo, excesos quizás quizás costumbres que apartan. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, trae libertad y que toda tu iglesia pueda vivir en la unidad que tú has diseñado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Qué hermoso. El poder de la unidad. Que allí empiece desde tu casa, pero primeramente la unidad con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El Señor les bendiga en este día. Nuestro deseo más grande es que tú puedas servir y permanecer en unidad todos los días. Que el Señor les bendiga. Creo que hasta aquí quedamos despedidos, dándole gracias a Dios por este maravilloso mensaje. No sin antes invitarles a ustedes a nuestras reuniones en formación. Allí en el video estará nuestra información. Entonces podremos reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Motive también a sus hijos, los jóvenes, que también se reúnan los días sábados. Y estaremos nuevamente los domingos, y cada vez que usted de pronto se conecte allí en el Face, puede ver también los mensajes, las reuniones, para la gloria del Señor. El Señor les bendiga en este día, Dios les guarde. Muchas gracias. Feliz día para todos. En el nombre de Jesús. Amén.